013. El puñal. Continuación. 3. La fatalidad, dijo, refiriéndose a mis palabras con grave tristeza, es lo que me impulsa a implorar su socorro en favor de un inocente. Y sin esperar respuesta, ¿cree usted justa, según sus estudios, la denominación de asesinos que dieron los cronistas occidentales a los miembros de la Santa Fidelidad? No, por cierto, respondí, es un equívoco bien conocido sobre la voz arábiga Hashishhin o tomador de hashish, y el sistema criminal que se atribuía a los afiliados por su siniestro título de Caballeros del Puñal. ¿Y sabe usted por qué tomaban el hashish y llevaban siempre un puñal consigo? Lo del puñal, sí. Lo del hashish, no. A menos de aceptar la leyenda según la cual se embriagaba a los iniciados para darles una impresión anticipada del paraíso, poniéndolos en la misma situación que al dormido despierto de las 1001 noches. Mi visitante sonrió con desdén. ¿Y el puñal? Dijo. El puñal por resguardo contra las potencias hostiles de la sombra, un acero agudo como los sikhs de la India, y por necesidad patriótica, dado el carácter nacionalista de la hermandad. Ignoraba que hubiera usted penetrado tanto el secreto de la doctrina. Patriotismo, desesperado, en efecto. No éramos más de 100.000 para defender el oriente fatimita contra la invasión de los cruzados. La reacción de los abasidas, tan poderosos en Bagdad, y la usurpación de los ayubitas, capitaneados por Saladino, nada menos, el vencedor de Ricardo Corazón de León. Impotentes ante el número, fuera de nuestros cerros fortificados, la defensa de la patria imponía la ejecución del puñal. Por esto no elegíamos sino las cabezas responsables. Reyes, sultanes, ministros enemigos. He ahí las víctimas de la Santa Fidelidad. Asesinos, tal vez héroes siempre, mártires con frecuencia. No hubo afiliado que rehuyera el peligro, ni cediera al tormento. Obligados a la ejecución de los poderosos en las fiestas y ceremonias públicas, único medio de acercárseles, simulando el entusiasmo del admirador, la devoción del converso, la dedicación del criado, el adepto sabía que, tras su puñalada justiciera, sobrevendría sin remisión su propia muerte. Ninguno rehuyó jamás su deber terrible. ¿Y qué se les ofrecía en recompensa? ¿Qué podía ofrecerles una orden proscripta a muerte
por las potencias de la tierra, aislada en fortalezas que eran cerros desapacibles hasta para las águilas, abstinente del vino y de toda propiedad personal, fuera de las armas y del vestido puesto, y respetuosa de la mujer hasta la veneración. No hay musulmán, con serlo ellos tanto, que pueda, en esto último, comparársenos todavía. La mujer, aún adúltera, es sagrada para el druso. La leyenda del Hashij, que anticipaba al iniciado la hartura sensual y los besos de las huríes, es pues absurda, juego de niños, inconcebible con aquellos bravos y aquellos sabios que hicieron de la primera gran logia, llamada Casa de la Sabiduría, una verdadera academia de ciencias, famosa en todo Oriente. Escuela libre para el aprendizaje de todas las ciencias profanas. Su renta anual ascendía a 250.000 dinares de oro. A principios del siglo XI, señor, cuando en la Europa bárbara no había rey que poseyera esa suma. ¿No era, inquirí con cierta pedantería impertinente, aquella academia del Cairo cuyas sesiones presidían los califas y cuyos mantos doctorales conservan hasta ahora las universidades inglesas? La de la banderola verde, la beca más antigua del mundo, confirmó mi visitante, sacando de su bolsillo una vieja cinta de ese color, sobre la cual descoloríanse letras de oro. En aquel instante, una alborotada ráfaga de otoño entró impetuosa por la ventana inmediata a él. Pero, con grande asombro mío, la cinta que colgaba de sus dedos permaneció inmóvil como un listón de madera. Acababa de verla desplegarse, sin embargo, y mis papeles estremecíanse aún con el brusco soplo. Supe, no obstante, contener mi sorpresa, mientras él proseguía con naturalidad arrollando el gallardete. La iniciación prescribía el Hashij al entrar en el tercer grado, con el fin de poner al adepto en trance de recibir la comunicación de ciertos poderes ocultos. No era otro el objeto del Kikeom que tomaban los iniciados en los misterios de Eleusis, y los cristianos consagraban con vino, que es también una bebida embriagadora. En el siglo II los acusaban de ebriedad mística, como a nuestros hermanos 900 años después. ¿De dónde me vino en ese momento la loca idea de que, no obstante su aspecto actual, aquel hombre había visto lo que narraba? ¿Fue su expresión remota, la seguridad de su palabra, el incidente singular de la banderola? No lo sé, pero aquel nuestros hermanos de su frase inicial habíame desagradado ciertamente, ya que ni en equívoco verbal conveníame el vínculo con los asesinos, por decirlo así, clásicos. Empezaba a colegir,
tarde quizá, la naturaleza del riesgo que Mansur Bey me había advertido. Mi interlocutor comprendió todo, acto continuo, y tras una mirada cuya intensidad me produjo la impresión de vago mareo del color escarlata, respondióme por simpatía mental: saber la historia equivale a vivirla, ya que el tiempo es una ilusión de nuestra personalidad pasajera, como la fuga del paisaje ante el vehículo en marcha. Y con el mismo tono de sonora profundidad, lo que nos diferenció entre las hermandades secretas, con la única excepción de los sikhs hindúes, constituyendo a la vez nuestra fuerza y nuestra debilidad, fue que impusimos como condición para iniciar la pureza de la sangre. Nadie puede obtener los grados si no es de padre y madre drusos, a excepción de ciertos casos rarísimos de autoiniciación que revelan, por lo demás, afinidades desconocidas. Pero estos no logran dar más que con algunas claves sueltas el anagrama de la evocación, por ejemplo. Es que sólo así, prosiguió, se alcanza la unidad infalible, por el renacimiento de las mismas almas durante miles de años, en la misma comunidad, pues en la reencarnación hay también cruzamientos y bastardías. Pero, del propio modo, redujímonos al puñado que somos hoy. Es la perfección de la nobleza que impuso, y no por orgullo, ciertamente, el viejo de la montaña, aquel estupendo Hassan Sabah, quien, más poderoso que los reyes, jamás usó título ni gozó de ningún halago en la austeridad salvaje de su castillo montañés, cuyo mismo nombre era un símbolo: Al-Maut, la muerte. Allá, en su peñón de águila, sucumbe tras 40 años de dominio, sin más bienes que 2 camisas de lienzo y un albornoz de pelo de dromedario, cara al cielo sobre la roca desnuda. 4. Cruzó nuevamente por mi espíritu la impresión clara de que oía a un testigo presencial, y con ello acentuóse todavía la contradictoria impresión de tenerlo a la vez próximo y lejano. El nombre de asesinos que nos dieron invasores y usurpadores fue, pues, tan calumnioso como la imputación de impiedad. Sabrá usted que el secreto final de nuestra doctrina enseña la igualdad de todas las religiones en común propósito de moral práctica y la revelación de Dios en cada alma, mediante la posesión de la bondad. Dios está en ti mismo. Así, el objeto supremo de la virtud es el hombre. El ejercicio de la fraternidad humana vale más que todas las prácticas rituales, inclusive la limosna y la castidad. La verdad es superior a la oración. El trabajo es la suprema dignidad de la vida. He aquí la herejía que nos imputaban los fanáticos cristianos y musulmanes.
consagrados únicamente a la defensa de la patria, éramos, conforme a nuestra verdadera designación, los fedavi, los sacrificados, porque nuestro juramento de fidelidad comportaba la abnegación absoluta. De ahí nuestros colores, el blanco del sacrificio sin límites y el rojo de la propia sangre ofrecida, que así resulta la suprema generosidad. Esto es lo que aprendieron en nuestra iniciación, no cerrada entonces, aquellos cruzados que fueron después los caballeros del Temple, los del manto blanco y la cruz escarlata. Así quedó el rastro en los apellidos y en los blasones de Europa, que, como es sabido, tomó del Oriente estos emblemas. Los Sidney de Inglaterra llevan el nombre que dábamos en el primer grado de iniciación al viejo de la montaña, Sidna, nuestro Señor. El creciente de blasonar con las puntas hacia arriba que tomamos de Egipto, donde era el signo faraónico del poder, figura en el escudo de los Anglure, de los Vosgos y de los Lunones de Asturias, que, según creo, fueron sus antepasados. Mas mi sonrisa de incredulidad ante aquella que me apareció socorrida mención heráldica advirtió la importancia que doy a tan fantásticas vanaglorias. Sea como quiera, añadió titubeando ligeramente, hubo muchas iniciaciones de templarios que la misma orden conservó secretas, sobre todo al agravarse su persecución. A esos verdaderos ejecutores pertenecieron los puñales que por rarísima excepción han llegado hasta nosotros y cuyo tipo, llamado Nakash al-Maut, cincelador de la muerte, no lo fabricaban sino los fedavis de Asia. Así hallé este que poseo en el tenducho de un judío de Angulema. Pasóme cortésmente el arma, que examiné con interés. Era una hoja triangular, como de 15 centímetros, tan tersa que allanaba su cuádruple ranura con la nitidez de un solo reflejo. Pero su impresionante mérito de pieza excepcional estaba en la empuñadura de bronce. La guarda representaba una lápida roída a medias por el tiempo, en cuya cara exterior el dueño europeo, probablemente, había grabado después con toscos rasgos las palabras Si Hit, aquí yace, el cuadrado con punto central, símbolo de la sentencia, y una antorcha caída. El puño era un esqueleto que, de pie sobre la losa, avanzaba con sesgo paso, echando hacia atrás el sudario sostenido por la mano izquierda sobre el descarnado esternón, mientras la derecha caía al flanco, disimulaba en un pliegue del lienzo fúnebre el puñal pronto para herir. La anatomía de asombrosa perfección llegaba hasta detallar en la oscura cavidad del tórax la columna vertebral, suelta en aquel hueco que atravesaba oblicuamente la luz por el vano de la garganta y por los espacios intercostales. Sacro, pelvis, huesos de la pierna que avanzaba al descubierto,
brazos y manos eran de la misma acabada cinceladura. Bajo el desembozo del sudario, la calavera dilataba horrenda risa, y el lienzo caía por detrás en largos pliegues de siniestra elegancia. Mas, a pesar de tantas excavaduras y relieves, era notable la comodidad manual de aquel puño. Sin perjudicar lo más mínimo al rigor anatómico y al desembarazo de la actitud, cada hueco de la figura afianzaba la posición natural de cada dedo, fuera directa o inversa la del puñal. «Maravilloso», exclamé. «Y si usted fija con intensidad su mirada en la hoja», añadió el visitante, «y piensa sin discrepar en una persona ausente, no tardará en verla cual si estuviese a su lado. Como en los espejos negros», afirmé, recordando las esferas de esmalte oscuro que usan con dicho fin chinos y japoneses. «Efectivamente», afirmó mi interlocutor. No me representaba, pues, aquello mayor curiosidad, pero era naturalísimo que, desde luego, quisiera mirarlo a él. Entonces noté con asombro que, precisamente, al fijar mis ojos en el puñal, su figura desaparecía. La hoja no lo reflejaba en su inalterada limpidez. Para recobrarme sin hacérselo notar, evoqué la figura de un amigo cualquiera, que se presentó como esperaba. Mas él, tomándome ya el arma con delicadeza: «Érame indispensable», prosiguió, «conocer su opinión sobre los asesinos. De otra suerte, no me arriesgaría el encargo que me propongo dejarle. Habríame limitado a impedir las consecuencias de un descubrimiento que solo tiene por fin la curiosidad». La fría decisión de su acento comportaba de tal modo una amenaza que, sin dejar de alarmarme profundamente, sublevó mi indignación. Pero todo reproche murió al instante en mis labios. El semblante del desconocido habíase desmudado con angustia mortal. Su visible dolor hallábase tan lejos de la ofensa que cualquier sospecha hostil transformábase en compasión. Y con voz más cercana y más sorda: «Sepa usted», dijo, «que nuestra veneración por la mujer proviene de atribuirle como causa fatal toda la dicha y toda la desventura. No en vano procedemos de Fátima la perfecta, la hija bendita del profeta. Por eso estamos bajo la potestad de la mujer que, ángel o demonio, es la puerta del paraíso y del infierno. Y por ella es que somos, entre todos, los caballeros de la belleza y del dolor. Ha pasado al romance popular comunicado por los árabes de España la antigua verdad de que, para el perfecto caballero, amar es morir. Por esto sólo alcanza la inmortalidad aquel que domina el amor de la mujer, alguno quizá cada 100 años. Salomón poseyó toda la sabiduría y no lo pudo. Los ángeles cayeron por el amor de la mujer, y los dioses de compasión encarnan en la delicia de su seno.
En ella está el secreto de todo heroísmo y de toda gloria. Así nacieron la santa fidelidad de los Fedavis, aquellos sacrificados de la bravura sin límites, y la dinastía fatimita, que en la persona de Abu Famin dio al Islam el más glorioso de sus califas. Continúa en pista 014.